Buen día, nosotros somos el equipo 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la carrera de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Vamos a presentar nuestro Producto Integrador de Aprendizaje de la materia Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable. El tema que vamos a tratar es la escasez de agua en Nuevo León. Para iniciar el tema tenemos nuestra introducción. El tema tratado para el siguiente producto es sobre la escasez de agua en Nuevo León. La selección del tema tiene que ver con que es un tema que se ha presentado con más fuerza en los últimos años, del 2022 en adelante. Y pues es un problema que pues seguimos teniendo hasta el día de hoy. El agua, como sabemos, es un recurso no renovable, es limitado y por eso a cada uno de nosotros nos corresponde preservarlo. Remontando en el año 2022, el estado vivió su peor crisis hídrica en 30 años. La reducción drástica de los niveles de las presas Cerro Prieto y La Boca, que cayeron por debajo del 5% de su capacidad, marcó el inicio de una emergencia que aún persiste el día de hoy. Para el proyecto también nos enfocamos en su relación con la sustentabilidad ambiental. Es importante cuidar el agua porque es una base para el bienestar social y desarrollo económico. Se debe de tener muy en cuenta el proteger los ecosistemas y usar los recursos proporcionados de forma consciente para proteger y preservar el recurso. En nuestro caso, queda el uso responsable. Antecedentes. La escasez del agua en Nuevo León tiene su origen en la propia geografía semiárida del estado, caracterizada por lluvias escasas y variables, lo que históricamente limitó la disponibilidad del agua. Estos factores se agravaron con el crecimiento demográfico industrial desde mediados del siglo XX y con la falta de una planificación hídrica integral que permitiera equilibrar la oferta y la demanda. A lo largo del tiempo, la entidad ha enfrentado diversos periodos de sequía, destacando de las décadas de 1950 a 1960 y a finales de los años 90. Aunque estos eventos, aunque eventos como el huracán Alex en 2010 ofrecieron alivio temporal, la demanda creciente impidió la recuperación de los niveles de las presas. La crisis alcanzó un punto crítico en 2022, cuando los principales embalses se redujeron a menos del 5% de su capacidad, evidenciando fallas en la gestión del recurso y la sobreexplotación de los acuíferos, lo que provocó distintas consecuencias, como las consecuencias ambientales, que es la disminución de los niveles de la presa y ríos, afectó gravemente a los ecosistemas, reduciendo la biodiversidad y alterando ciclos naturales. La sobreexplotación de acuíferos deterioró el suelo y aumentó el riesgo de hundimientos. La falta de humedad debilitó la vegetación, afectó a la fauna y elevó la incidencia de incendios forestales, disminuyendo la resiliencia ambiental del estado. Consecuencias sociales. La población sufrió cortes prolongados, horarios limitados y dificultades para cubrir necesidades básicas como la higiene y la alimentación en zonas vulnerables. La falta de infraestructura para almacenar agua agravó el problema. Esto generó desigualdad, tensiones sociales, protestas y problemas de salud pública por el uso del agua de baja calidad y la falta de saneamiento adecuado. Consecuencias económicas. Los sectores como la industria manufacturera, el acero, el cemento y la agroindustria redujeron su producción, ocasionando, ocasionando pérdidas y menor competitividad. Las familias gastaban más en agua embotellada, pipas y sistemas de almacenamiento. El gobierno tuvo que invertir de emergencia en pozos, reparaciones y nuevas obras hídricas, mientras que la incertidumbre afectó la llegada de inversiones al Estado. Nuevo León enfrenta una grave crisis hídrica debido principalmente a sequías recurrentes y a la falta de inversión en infraestructura para el abasto y suministro del agua en la región. Debido a esto, es de suma importancia conocer los indicadores clave para anticipar crisis y su seguimiento constante. Los principales indicadores son los niveles de embalses, la capacidad de abasto contra la demanda. Como referencia, en 2022 la zona metropolitana de Monterrey contaba con aproximadamente 13.500 litros por segundo frente a una demanda de 16.500 en condiciones regulares. Este indicador muestra la incapacidad del abasto. Y por último, el porcentaje de territorio afectado por sequía.
La falta de atención a estos indicadores puede traer consecuencias graves como cortes del servicio hídrico a domicilio, un impacto grave en la industria y manufactura, el aumento de costos para suministros y obras de emergencia, riesgos sanitarios, entre otras. En el futuro, de no modificar lo que hoy es insustentable, podríamos ver consecuencias como la degradación de mantos acuíferos, la pérdida de capacidad productiva agrícola regional, conflictos sociales y mayor inversión en soluciones costosas. Al comprender la importancia de los indicadores, es recomendable comparar la situación local con otras similares que hayan sido resueltas de manera tal que la problemática principal sea ya cosa del pasado, esto es, que se consiga controlarla. La visión nacional de México permite analizar lo siguiente. El uso del agua por sector. La agricultura concentra la mayor parte del consumo nacional, que es alrededor del 60 al 70% del uso del agua en el país. Esto condiciona políticas nacionales y prioridades de suministro. Segundo, la relevancia para Nuevo León. Aunque a nivel nacional el mayor uso es agrícola, Nuevo León destaca por su alto componente urbano e industrial. Esto genera tensiones entre las concesiones para riego y la demanda industrial y urbana. Los patrones y las respuestas a la problemática que tenemos en España. Comenzando por los patrones, tenemos zonas costeras y cuencas de clima mediterráneo que tienen fuerte presión por turismo, agricultura de alto valor y urbanización estacional. Esto trae consigo sequías recurrentes. Como respuestas a la problemática, se tiene fuerte inversión en desalación y reutilización de aguas residuales para usos agrícolas y urbanos en cuencas críticas. Esto muestra la transición hacia fuentes no convencionales cuando la disponibilidad de agua dulce es limitada. En el país de Chile, como patrones tenemos que Chile enfrenta una de las sequías más prolongadas de América Latina. El agua está altamente distribuida entre agricultura, consumo urbano, industria minera y usos ecológicos. Esto trae consigo la sobreexplotación de acuíferos, la alta variabilidad del clima e infraestructura insuficiente. Como respuestas a la problemática, tenemos que se han realizado cambios legales para priorizar consumo humano y ecosistemas. Se han otorgado incentivos a tecnologías de eficiencia hídrica en agricultura y se iniciaron proyectos de embalses y ampliación del almacenamiento. Actualmente, el marco jurídico que regula el agua en Nuevo León es una combinación de normas federales y ordenamientos estatales y municipales que regulan la prestación de servicios de agua potable, saneamiento y gestión local del recurso. Algunas de estas leyes y reglamentos son Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. Esta ordena la prestación de servicios públicos estatales y municipales, derechos y obligaciones. Como segunda ley, tenemos la Ley de Aguas Nacionales. Regula la explotación, uso, aprovechamiento y distribución de aguas nacionales, superficiales y subterráneas. Establece concesiones y prioridades de uso. Como tercera, tenemos normas oficiales y ambientales. Estas se aplican a la protección de calidad y a la operación de plantas de tratamiento. Y como última, tenemos reglamentos y políticas federales, programas y planes nacionales regionales que condicionan proyectos en los estados. Por ejemplo, reportes como el PNH, Plan Nacional Hídrico, y proyectos públicos recientes, como nuevas presas o alcantarillado. Propuesta de sustentabilidad y ejecución del proyecto. El proyecto busca promover el uso eficiente y responsable del agua en zonas urbanas de Nuevo León, surge como respuesta a la escasez hídrica que ha afectado al Estado y busca fortalecer la cultura del ahorro mediante acciones comunitarias y educativas. El objetivo general del proyecto es impulsar prácticas sustentables de consumo y fomentar la participación comunitaria para reducir el uso doméstico del agua y mejorar la resiliencia de la población frente a futuras crisis. La propuesta nace del incremento en la presión sobre las fuentes hídricas y del limitado conocimiento social sobre buenas prácticas de consumo. Por ello, la educación ambiental se considera esencial para modificar hábitos cotidianos que, aunque pequeños, tienen un impacto acumulado importante.
Esas son las etapas de ejecución. En la primera etapa tenemos la sensibilización informativa. Se difunden contenidos formativos sobre el ciclo del agua, su importancia y las consecuencias del desperdicio. Esta fase establece las bases conceptuales necesarias para comprender la magnitud del sistema y la urgencia del cambio. En la segunda etapa tenemos el análisis y reflexión comunitaria, que involucra a la comunidad en la revisión de sus propios patrones de consumo. Permite identificar hábitos de desperdicio y oportunidades de mejora, conectando la teoría con la experiencia cotidiana. Y en la tercera etapa, la implementación y evaluación. Se enfoca en poner en práctica acciones concretas de ahorro, evaluar avances y retroalimentar a los participantes. Esta fase busca consolidar comportamientos sostenibles y mantener la motivación hacia el cambio continuo. Los resultados que obtuvimos se fueron dando conforme avanzamos por cada fase, y la verdad sí vimos cambios reales en la comunidad porque desde el principio la gente se mostró interesada y eso ayudó muchísimo. En la primera fase, que es la sensibilización, logramos que las personas entendieran mejor todo el tema del agua, porque aunque muchos ya sabían que en Nuevo León hay escasez, no conocían bien el por qué ni todo lo que implica, y al explicarles el ciclo del agua y los riesgos de usarla sin medida, empezaron a hacer comentarios de que nunca se lo habían planteado así, y pues eso nos mostró que la información sí estaba llegando. Cumplimos el objetivo de crear conciencia. Después, en la segunda fase, hicimos actividades donde las familias analizaran su propio consumo y ahí fue donde más nos sorprendimos porque empezaron a detectar cosas que normalmente pasan desapercibidas, como fugas pequeñas o hábitos que parecían normales pero consumían muchísima agua. Y lo padre fue que ellos mismos empezaron a compartir ideas entre vecinos y pues se notó ese ambiente de comunidad queriendo mejorar. Esto también cumplimos el objetivo de identificar hábitos y problemas. También realizamos encuestas y talleres sobre el ciclo del agua. En la última fase, que es la tercera, fue cuando pusimos en acción todas estas recomendaciones que nos habían dicho, como revisar fugas, ajustar tiempos en regaderas, poner recordatorios y hasta usar métodos caseros para ahorrar agua. Y fuimos documentando todo, pero se nos perdieron las fotos, por eso pusimos eso. También vimos que bajaron su consumo mensual y eso pues nos confirmó que el proyecto no se quedó solo en teoría, sino que realmente se convirtió en un cambio práctico dentro de sus hogares. En conclusión, como equipo entendimos que el ciclo del agua es un proceso natural que siempre ha sostenido la vida, pero que en lugares como Nuevo León se está viendo afectado por la combinación de nuestra geografía semiárida. Las sequías recurrentes son la falta de una gestión adecuada. Analizar la escasez de agua en el estado nos hizo ver que no es un problema reciente, sino algo que viene desde hace décadas y que se ha ido agravando por el crecimiento urbano e industrial y por negligencia a indicadores importantes como los niveles de las presas, la demanda diaria o el porcentaje del territorio con sequía. También nos dimos cuenta de que las consecuencias no son solo ambientales, como la pérdida de biodiversidad o la sobreexplotación de acuíferos, sino que también afectan directamente a las personas con cortes de agua, desigualdad y problemas de salud, además del impacto económico en industrias, comercios y familias que tienen que gastar más para poder cubrir un recurso tan básico como lo es el agua. Todo esto nos ayudó a ver la necesidad de proponer acciones reales. Por eso desarrollamos este proyecto Hidroconciencia Nuevo León, que busca promover el uso eficiente del agua y crear una cultura de ahorro desde la comunidad, porque entendimos que sin participación social y sin cambiar hábitos no podemos mejorar nada. A través del trabajo confirmamos que la responsabilidad sí es una herramienta para lograr la sustentabilidad, porque cuando las personas entienden la situación, participan y aplican los cambios. Se puede reducir también el impacto de futuras crisis y proteger un recurso que es indispensable para la vida y para el desarrollo de esta. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.